Estamos aquí en lo que decidimos llamar Divrei Shalom, palabras de paz. Shalom, hola, Shalom. Hola Marcelo, Shalom. hola ¿Cómo estás? Gloria. Muy bien, un gusto saludarte. Y muy contento, me parece que este es nuestro programa número 18, nuestro video número 18, creo. Sí, es ¡Wow! el video 18 ya. 18 encuentros contigo, Gloria Inés Blanco, ¿sí? Sí, Este, comentando el blog que semanalmente publicó en el Campus San Pablo. Yo soy, perdón, presento, soy Marcelo Antecman. Este, charlando aquí el tema del blog, que es, bueno, cómo se puede ver semana a semana desde una cosmovisión judaica o desde la cultura judía, este, lo que se lee según el leccionario en las iglesias cada domingo, o los temas de actualidad de la liturgia, si hay algún evento especial, como hubo la semana pasada, el Día de la Palabra. Así que bueno, tenemos estas reuniones regularmente y bienvenido si alguien esté viendo este video por primera vez, también, ¿no? pues sí, siempre se nos han estado como sumando más personas, haciendo más comentarios en el blog. Y esta semana tenemos un blog también muy interesante que produce mucha sensibilidad a algunos, y eso lo comentaremos, de nuestras personas que nos leen y nos escuchan. Y se llama, le pusieron por nombre, le pusiste por nombre La Palabra. Entonces, dentro de lo que quería como preguntarte es qué situación estaba viviendo en ese momento Israel para que los judíos decidieran seguir a Jesús. Entonces, y estar con él en ese momento, en ese tiempo. Sí, qué buena pregunta. Mira, la situación en Tierra Santa, y particularmente en la provincia de Judea y también en Galilea, hace hoy más o menos 2000 años, era una situación terriblemente angustiosa para los judíos. Una situación política, militar incluso, tremenda, tremenda. Eh, el pueblo judío desde hacía unos 50 años más o menos vivía sometido a una dictadura impuesta por los romanos, a veces directamente, como en la provincia de Judea, en la ciudad de Jerusalén, y otras veces a través de reyesuelos que gobernaban figurativamente, aparentemente con cierta independencia, pero que en realidad no tenían ejército propio y dependían del ejército romano para sostenerse en el poder y recaudar impuestos para Roma. Nada más, ¿no? Como era el caso de Herodes Antipas, por ejemplo. Pero estuvieran en una provincia romana o en un reino supuestamente independiente, pero en realidad sometido a Roma, la posición de todos los judeos, o judíos mejor dicho, de aquella época que estaban bajo el yugo romano, era muy dolorosa. Los romanos eran amos imperiales muy crueles, como ha habido otros imperios en la historia de la humanidad, ¿no? Eh, pero en particular los romanos fueron amos imperiales terribles, crucificaban gente con mucha frecuencia, miles y miles de personas por año, y a veces por nada. Recuerdo que hubo un gobernador de una de las partes de Judea que se llamaba Varus,
que el año anterior a la crucifixión de Jesús, según consta en documentos de la época, para prevenir y evitar una posible sublevación en Judea, mandó crucificar 2000 personas. Allí. Y esa situación tan angustiante no se resolvió cuando crucificaron a Jesús, sino que siguió empeorando y empeorando porque el pueblo judío era muy rebelde, quería ver restituido un Israel independiente y libre, no querían ser sometidos por amos imperiales. Y siguieron rebelándose y siendo cada vez más degradados y cada vez más gente asesinada, hasta llegar a la gran rebelión del año 70, que en esa rebelión los soldados romanos directamente arrasaron el templo de Jerusalén, prácticamente arrasaron toda la ciudad de Jerusalén, templo incluido, y llevaron miles y miles de esclavos a Roma. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que en el gran circo romano, el Coliseo, fue construido por 70.000 esclavos judeos, llevados alrededor entre el año 70 y el año 73 por las tropas de Tito. Tito era el hijo del emperador Vespasiano, que había ordenado la destrucción de Judea, ¿no? Y los judíos que siguieron viviendo en zonas como Galilea y los alrededores volvieron a rebelarse. Hubo una nueva rebelión luego más adelante, llamada de Bar Kokhba, el hijo de la estrella, Bar Kokhba, o Kojeba, que alrededor del año, creo que fue 113 o algo así, logró durante 3 años sostenerse en una rebelión contra Roma, incluso emitir moneda propia y demás. Así que fue una época terriblemente sanguinaria. Fue en esa época, más o menos alrededor del año 113, que los romanos decidieron incluso eliminar el nombre de la provincia de Judea, arrasar todas las ciudades y pueblos de Judea, todos, echar sal sobre los tocones de los árboles frutales quemados para que nunca volvieran a crecer, e incluso cambiaron el nombre de Judea por el nombre de Palestina en ese momento. El nombre Palestina lo inventaron la dictadura militar romana, como queriendo decir nunca más va a haber judíos aquí. Incluso cambiaron el nombre del lugar. Hasta ese punto llegó. Y en ese contexto de tanto sufrimiento, había gente que esperaba milagros, esperaba que alguien los salve de tanto dolor, y el mensaje de Jesús, para mí, como lo he explicado en el blog, era un mensaje que remitía a la esperanza que dan los salmos, que dan los profetas de Israel, que el mensaje de esperanza que está en casi todas las páginas del Antiguo Testamento, de lo que hoy llaman los cristianos Antiguo Testamento, para el pueblo judío el Tanaj, parecido pero diferente del Antiguo Testamento. Para el pueblo judío, las promesas de nuestro Creador al pueblo judío de que los descendientes de Abraham podremos vivir en esa tierra. No solo los judíos somos descendientes de Abraham, hay que decirlo. Abraham no era judío. Los judíos son los descendientes de Judá, uno de los 12 descendientes de Jacob, de las 12 tribus. Los otros 11 no son judíos, pero son descendientes de Abraham.
La promesa de Dios a Abraham, repetida a Isaac, repetida a Jacob. Bueno, el pueblo judío siente su parte, pero esto no quiere decir que no pueda haber un lugar para otros que sean descendientes de Abraham, descendientes físicos o espirituales, porque después de tantos siglos de matrimonios mixtos y de violaciones y de paternidades inciertas en el mundo, me parece que el derecho a designarse descendiente genético de Abraham es un derecho muy cuestionable. Los judíos nos sentimos herederos no solamente genéticos, que en algunos casos será más cierto, en otros menos, sino fundamentalmente herederos de un linaje y una cultura continua, ¿no? Pero bueno, el mensaje de Jesús para los judíos, que fueron sus parientes, sus amigos, sus interlocutores, la primerísima generación de cristianos, los apóstoles, el mensaje era: las promesas de Dios siguen siendo válidas, siguen vigentes, tengamos esperanza. Fue un mensaje de esperanza. Y ese mensaje, mantenerlo vivo, era casi una cuestión de una necesidad vital para mantener viva la identidad del pueblo. Y en ese sentido Jesús fue para los judíos de su época, sin duda, alguien tan importante como cualquier profeta de los que todavía recuerda hoy el Antiguo Testamento. ¿En qué medida llegó a difundirse su magisterio? No lo sé, pero sí sé que cuando llegó a Jerusalén, cuenta el Nuevo Testamento, que las multitudes lo recibieron con palmas en la mano y celebrando su llegada. Y hay mucha mención, incluso en el Nuevo Testamento, de diferentes judíos que no se convirtieron al cristianismo, pero que lo cuidaron a Jesús y lo amaron, ¿no? Desde José de Arimatea, un judío creyente, practicante, hoy diríamos un ortodoxo, que le dio lugar a Jesús para que pongan el cadáver, él no sabía todavía la resurrección, en la tumba de su familia. ¿Tú le darías a alguien que no te importe un lugar para que lo entierren en la cripta de tu familia? Si la tuvieras, ¿se lo darías así nomás? Si no lo consideras alguien importante para ti. No, ¿verdad? No, claro. Bueno, ahí está, por ejemplo, José de Arimatea y la multitud de judíos que lo recibieron cuando llegó a Jerusalén. Y en general, todo el movimiento de gente judía que buscaba esperanza para poder soportar la barbaridad de la opresión, la terrible, sanguinaria barbaridad de la opresión romana. Y en esa época había muchas gentes que, no solo los judíos, que vivían bajo opresión de los romanos, esclavizados, muchos griegos. Los griegos habían sido conquistados y sometidos por Roma igual que Judea. Y para esa gente había una diferencia. La única religión legítima en el Imperio Romano, además de la religión romana, que era el culto al emperador y a los dioses lares, a los ancestros del emperador, la única otra religión permitida era la religión judía. Las demás estaban prohibidas. Entonces, si tú fueras, por ejemplo, un esclavo, por decir algo, un esclavo de alguna región de Turquía, que tenías prohibido practicar la religión de tus ancestros, ¿qué ibas a elegir? ¿Acercarte al culto de los dioses que representaban al poder imperial romano, el que había destruido tu familia, tu tierra, tu pueblo, y rezarle a los ancestros del emperador que había estado al frente de eso? ¿O ibas a ver si encontrabas algún consuelo espiritual en el único otro lugar al que legalmente podías ir a buscar consuelo y esperanza, que era la sinagoga? ¿A dónde ibas a ir? A la sinagoga. Claro. Y entonces ahí, en aquellos
conjuntos de judíos donde había presencia de discípulos de Jesús, comenzó a difundirse el mensaje de Jesús entre gente de otros pueblos, no judíos. ¿Entre quiénes? Entre los humillados de la tierra. Entonces, el mensaje de Jesús de esperanza y de amor de Dios para el pueblo de Israel, a través de las comunidades judías dispersas, se abrió como mensaje de esperanza y de amor a todos los pueblos entre los humillados por el Imperio Romano que provenían de otros pueblos. Por eso entender qué significó Jesús en aquel momento, que luego la teología desarrolló otras ideas acerca de Jesús que ya no tienen que ver con el pensamiento tradicional de la cosmovisión judaica. Y es muy válido y está bien, es el nacimiento de otra religión. Pero estamos hablando del comienzo, yo lo pienso así. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, claro, Marcelo. Eso responde a mi pregunta porque estás explicándome la situación que se está viviendo ahí, cultural, y toda la política que está en ese momento, como esa guerra, esos imperios que están tratando de que de una u otra forma, pues sobresalir, y al final uno ve que todos los imperios que van como apoderándose, Roma es como que el que triunfa y se apodera de más tierras realmente. Entonces, queda como contestada tu pregunta. Y yo quiero, Marcelo, hoy agradecerle a todas las personas que de una u otra forma hacen una seña, un gracias. Y hoy te voy a leer, quizás tú lo has leído, pero creo que algunas personas a veces no lo hacen. Uno de Javita, que ya nos se ha acercado a nosotros en varias oportunidades, que te está diciendo, gracias Marcelo, el mensaje es un mensaje muy conmovedor y lleno de amor a la humanidad. Una reflexión que sin lugar a dudas llena de esperanza y solemnidad a la palabra y su santidad. Una buena noticia que nos acompaña a seguir reflexionando ante la miseria y nos anima a no desfallecer, creer en la bondad, el perdón y su acción infinita. Y se despide de nosotros. Es un mensaje muy lindo, tendría que decir yo, porque de verdad en este momento nos está pidiendo mucha reflexión a todos y volver nuevamente como a ese amor, a tener esa confianza, a la espiritualidad, que es muy importante a través, como tú nos lo has dicho, para nuestras familias, a esa unión nuevamente, a pensar más como hermanos. Entonces, pues un agradecimiento de mi parte a Javita, porque lo pone así y nos está invitando a todos también a través del blog a que reflexionemos lo que se está viviendo actualmente. Entonces, ¿tú qué le vas a decir a Javita? Sí, yo también le quiero dar las gracias a Javita por su generosidad al decir lo que siente y que me maravilla su sensibilidad emocional. Y para mí el haber podido llegar a través del blog a una sola persona de este modo, como ella expresa que le ha llegado el escrito que publicamos en el blog, el haber podido llegar solamente a una persona ya es más que suficiente motivo para seguir trabajando, así que le agradezco el aliento que nos da y me alegra el corazón profundamente. Javita, gracias. Bueno. Y, y bueno, no sé, ¿qué te parece? ¿Nos despedimos ahora? Creo que nos despedimos. Ya por hoy el tiempo nos está ya tomando. Entonces, un shalom, shalom para todos y
a recordar nuestro video el fin de semana. Shalom, shalom. Shalom, shalom.